nuestro amigo y colega Dennis de Dark Ghost Paranormal se adentraría a una antigua casa abandonada y en esta realizaría una de las investigaciones más aterradoras de su vida. Надеюсь, в этот раз она сработает. По ЕГЭ пока что тишина, но буду пытаться связываться. Tego кошка. Apenas comenzaría la investigación, Dark escucharía en el piso de arriba unos incesantes pasos que corrían de un lado al otro. А кто здесь двигал предметы? Это мы. Вы кто? Кто вы? Жертвы. Я так понимаю, не снаружи. Mientras Dark realizaba una sesión con el Spirit Box, los pasos se hacían presentes y cada vez más fuertes. Al caer la noche, Dark lograría captar algo realmente aterrador. Так, ладно, сейчас установлю ночную камеру на улице. Luego de instalar una cámara con visión nocturna afuera de la casa, algo pudo ser registrado en el lente de la cámara. No estamos seguros de lo que sea, pero parece un animal. Pero eso no sería lo único que podría captar Dennis esa noche. Muy atentos.
Algo comenzó a tocar la puerta de la entrada de la casa. Tras escuchar estos golpes, Dennis decide salir para investigar y captaría algo realmente sorprendente. Nuevamente, lo que parece ser un animal totalmente oscuro pasa corriendo entre los árboles. Dennis capta su movimiento con la cámara, pero nunca se imaginó poder captar lo siguiente. Un hombre totalmente vestido de negro y encapuchado sale justo donde se vio por última vez a este curioso animal. Dennis, luego de esto, entra a la casa y se queda un poco más, pero una de las cámaras que estaba fuera captó el rostro aterrador de esta entidad. Побуду какое-то время еще здесь. И если ничего не будет, то поеду домой. Здесь кто-нибудь есть? Muchos espectadores especulan de lo que pudo ser captado por Dennis esa noche. ¿Será acaso un demonio o quizás un skinwalker? Pero tú que ves el video, cuéntame, ¿qué es lo que piensas tú en los comentarios? Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente clip ocurrió en una morgue. En el video se puede ver a un trabajador que está por incinerar a un cuerpo, cuando la cámara capta algo realmente impresionante. Lo que parece ser una estela o un aura translúcida pasa de izquierda a derecha frente a la cámara. Muchos espectadores al ver esto dicen que podría tratarse del alma en pena de la persona que estaban por meter al horno. Otros escépticos teorizan que podría ser un fallo de la cámara. Pero ve el video detalladamente y dime, ¿qué es lo que piensas tú que sea esto en los comentarios? ¿Será acaso el alma en pena de alguna persona o simplemente un fallo en la cámara? Desde hace algún tiempo, los propietarios Michael y Heather sospechan que algo podría estar rondando su casa.
De hecho, la extraña actividad se volvió tan frecuente que comenzaron a documentar todo en su cuenta de TikTok. A continuación, te mostraré un relato preliminar de algunas de las cosas que han ocurrido dentro de su casa. Take a look. Escuchan extraños golpes en la puerta de la entrada. Pero claramente, al ir a ver, no hay nadie ahí. Y es cuando de repente, otra puerta comienza a ser golpeada. Pero esta vez sí la abren. Poco después, la puerta de un armario también comenzaría a sonar. Cuando este primer clip fue visto en TikTok, los espectadores le advirtieron que nunca debió abrir la puerta, que estaban llamando cuando no había nadie allí. Asustados por el encuentro, los propietarios se instalaron una serie de cámaras de seguridad alrededor de su casa para grabar mientras ellos estaban fuera. Y esto es lo que una de las cámaras logró captar. Asustados por las imágenes, Michael y Heather decidieron realizar una sesión de Ouija para ver si podían establecer contacto con algún espíritu que pueda haberse instalado en su casa. Al poco tiempo, las cosas empiezan a salir mal. Luego escucharon un ruido arriba, pero mira lo que sucede. Oh no. Hold on. Was that upstairs? Oh my god. Viendo eso de nuevo, algo comienza a correr hacia ellos desde las habitaciones de arriba. Ahora ellos están casi seguros de que tienen una presencia paranormal en su casa, pero para echarle más leña al fuego, una de las cámaras estáticas de la cocina capta este hecho. Entonces, ¿piensas tú que esta casa realmente está embrujada? Lamentablemente no tenemos más información sobre este caso, ya que la cuenta donde se estaba subiendo todos estos videos fue eliminada por alguna extraña razón de TikTok. Si más adelante sé algo al respecto, no dudaré en seguir trayéndoles qué pasa en esta casa. El siguiente caso fue expuesto en un foro en Reddit por un explorador anónimo de Indonesia. Él menciona que le gustaba realizar exploraciones a lugares abandonados totalmente solo, cuando una noche en una casa logró encontrarse con la figura de una mujer extraña y pálida que parecía estar estática. भैया भैया ये हाथ ऊपर करिए भैया भैया पीछे आ जाओ प्लीज भैया भैया ये क्या क्या बताना क्या चाह रही है बताना चाह रही है अगर आप मुझे टोपी देना चाहते हो तो मेरी कब्र के ऊपर रख के आओ ये मैं बस
सोच के आया था कि आज मैं बच्चे के पास में होकर रखूंगा, मगर खुद ने इशारा कर दिया। बेटा मैं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा है आपने मेरा तोहफा कबूल करा है, ये कॉफी कबूल करिए। Lamentablemente este clip es muy corto y no sabemos más de qué ocurre después, pero los comentaristas en el foro comenzaron a especular de que podría tratarse de un ánima en pena e incluso un yurei, una entidad maldita de aquella región y que trataba de indicarle al hombre algo. Pero al no saber más sobre el contexto de este video, este nos deja muchas más preguntas que respuestas. ¿Será acaso que este hombre logró captar un ánima en pena, un fantasma o incluso una entidad demoníaca? Quiero saber qué piensas tú de esto en los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestros amigos Kevin y Alexis de Archivo Extinto nos traen la segunda parte de La Fábrica de los Monstruos. En esta vivirían momentos aterradores que les traje en el capítulo anterior, pero hoy viviremos junto a ellos los horrores que pudieron captar en esta exploración. Ahí es donde estábamos. Aquí se aisló por completo el sonido. Qué curioso, güey. ¿Escuchaste esas risas? Sí. No mames. ¿Qué pedo, Kevin? No mames, loco. Algo cayó ahí, ¿eh? O lo movieron, no sé qué fue exactamente lo que ocurrió, pero mira, aún se está moviendo esa rama, ¿ya viste? ¡Oh, ay, de su madre! ¿Qué pedo? Al bajar del lugar donde se encontraban y seguir investigando a los alrededores de esta fábrica, Kevin y Alexis lograron escuchar una escalofriante risa que los puso en alerta. Y pocos segundos después se dejó escuchar un extraño lamento que los hizo estremecer. Durante el recorrido, Kevin se trataba de contactar con la entidad que los estaba acechando a través del Spirit Box y su radio, ya que también el espíritu se estaba manifestando a través de ella. Eras mudo, muda. Te cortaron la lengua. Te cortaron las cuerdas bucales. Dime por qué no puedes hablar. ¿Hay alguien más que nos pueda decir algo? ¿Hay alguien más aquí que nos pueda decir algo? No seas mamón, güey. Güey. ¿Escuchaste? Sí, Se sí, escuchó sí. un grito después, Sí. güey. Se escuchó un grito después. No mames. Es lo que quiero. No, no mames. Es lo que quiero. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? Dime en dónde estás y voy hacia contigo.
No mames, Kevin. ¿Sabes qué? A partir de aquí quiero que pongas la luz verde, güey. Quita la luz. Voy a... Escucha. A través de la radio se escucharon unos extraños jadeos y poco después se escuchó un grito en la lejanía. En la Spirit Box, el espíritu le dijo que eso era lo que ella quería y pocos segundos después se dejó escuchar otro grito aún más aterrador. Aquí había otra entrada, güey. ¿Hola? Ah, no mames. ¿Puedes oírla? Sí la escucho. Quiero hablar. Habla. Te escucho, habla. Dime que escuchaste eso, güey. Sí, Como si hubieran cerrado una puerta o algo así, güey. sí. ¿Tienes miedo? No mames. Sí, tengo un poco de miedo. ¡Cabrón! No mames. ¿Qué pedo, loco? Güey, no sé qué cayó, pero algo cayó. Cuidado, porque está a punto de derrumbarse esto de aquí, güey. Cuidado, loco, ¿estás bien? Sí, sí, sí. A ver, no, Acá. vente, güey, ven. No mames. Kevin se adentra junto a Alexis a un extraño cuarto donde, en la Spirit Box, el espíritu le dice que si la puede oír, también que quiere hablar y segundos después le pregunta que si tiene miedo, a lo que Kevin dice que tiene un poco de miedo y algo parece caer del techo haciéndolo salir de inmediato de allí. ¿Ves algo? No, güey. Dime si ves algo, güey. A tu izquierda. No mames. Justo cuando me dijo a tu izquierda, un segundo antes escuchó acá un golpe, güey. No mames. Te lo juro, güey. No mames, ¿ya viste lo que dice la pared? No mames, Kevin. 666, güey. No mames. Acá. Mira, ¿Qué? Ah, cabrón. hay varios grafitis de eso. ¿Qué dice aquí? Dios, güey. Dios. Ay, no
No mames, güey. A la madre, acá también dice 666, güey. Hazle viste? zoom, mira. Espérate. ¿Ya viste? Güey, y acá a la izquierda dice algo. Los chicos encuentran otra habitación y en esta el Spirit Box le dice a Kevin que vea a su izquierda. Al revisar bien esta habitación, notaron que habían distintos grafitis alusivos al satanismo, con marcas del número de la bestia, y el más impactante que decía, Dios termina aquí. Pero lo más aterrador ocurriría segundos después de leer esto. Güey, y acá a la izquierda dice algo. Dios termina aquí. Dios termina aquí, güey. ¡No! Dime que escuchaste lo mismo que yo, güey. Sí, sí. ¿Qué pedo, loco? No mames, Kevin. ¿Hola? ¿Necesitas decir algo? No mames. ¡De su madre, güey! Tronó otra vez las tejas, ¿eh? Tronaron las tejas otra vez, güey. Güey. Y mira cómo está. Sí, sí. Se van a caer en cualquier momento, güey. No. Aquí quería traernos, güey. Aquí quería traernos, güey. Y yo no sé si sea coincidencia, pero está llena de 666. Allá, acá. Él se esconde. Él se esconde. Aquí se esconde, güey. Lo que sea que hay aquí, aquí se esconde. No te tengo miedo, no te tenemos miedo lo que sea que hay aquí, ¿eh? No te tenemos miedo lo que sea que hay aquí. ¡Sangre! ¿Escuchas? Sí. Justo está pasando El tren. el tren, familia. Justo está pasando el tren, no mames. ¡Wow! ¿Qué pedo, güey? ¡Wow! Oh, Dios, creo. No sé cuánto tiempo mi cámara sigue grabando. Sí, llevamos 1 hora. Ok. Familia, creo que va a ser momento de terminar la exploración paranormal por esta noche. Tras mencionar que Dios acabaría aquí, un extraño grito gutural que no era de la mujer se dejó escuchar en la habitación. Tras esto, las tejas comenzarían a caer y a sonar, lo que puso en alerta a Kevin, quien se preocupaba de que podía caerles el techo a ellos. Después de todo esto, en la Spirit Box le decían que él se escondía ahí, al mismo tiempo de que el tren que pasa por la zona estaba llegando en ese preciso momento, lo que hizo que Kevin y Alexis tomaran la decisión de concluir la investigación. Ahora te pregunto a ti, ¿estarías dispuesto a visitar esta antigua fábrica y grabar totalmente de noche tú solo? Me encantaría saber tu respuesta en los comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.